Pero bien, señores, ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, el ingeniero Luis Monge, dirigente de la Revolución Ciudadana. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo, en este programa Los Especialistas. Carla, buenos días, un gusto, un abrazo a todos los que nos ven y escuchan a través de este medio. Sin duda alguna, un triunfo abrumador. Se ha levantado como la espuma la Revolución Ciudadana, ha ganado alcaldías en más de 60 ciudades y con eso nos damos cuenta que es la mayor fuerza política del país. ¿A qué se debe esto? Carla, en primer lugar quiero generar un agradecimiento a nuestra militancia, a los grupos de trabajo, a los simpatizantes, a la ciudadanía en general, por haber optado por el cambio, por haber optado por nuestra propuesta que nuestros candidatos en estas elecciones seccionales proponían. Todos queríamos cambios. Desde el gobierno de Moreno y ahora en el periodo de Lasso, realmente el país ha venido disminuyendo en su accionar, en su buen vivir, en obras y la delincuencia, que es una problemática muy mayor. Entonces, a la ciudadanía en especial, un agradecimiento. Y bueno, ¿a qué se debe? A que la gente, el mensaje final, más allá del eslogan utilizado en campaña, es que se dan cuenta que con Correa estábamos mejor. Con Correa estábamos mejor. Yo creo que esa fue una conexión directa que ustedes hicieron con la ciudadanía. Pero es que el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso trató de una u otra forma de enterrar la figura de Correa y desestimar a la Revolución Ciudadana, cosa que las cifras lo dicen, no lo ha podido hacer. ¿Ustedes creen que la figura del expresidente Rafael Correa fue el puntal para hacer esa conexión con la gente? Porque conversamos con Aquiles Álvarez y con Marcela y le preguntábamos, ¿qué dice la gente en la calle? Que vuelva Correa. Efectivamente, después incluso de 6 años de persecución, en donde destruyeron la honra de muchas personas, la vida de familias, de muchos compañeros de la Revolución Ciudadana, no bastó, no les bastó. El pueblo se dio cuenta finalmente que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se trabajó para el pueblo, se trabajó para la gente. Y ese capital político y esa obra la dirigió Rafael Correa. Y hoy el pueblo le está dando un sí a ese cambio, un sí a la Revolución Ciudadana, precisamente por haber trabajado siempre por las grandes mayorías. Y ese es el resultado final, ¿no? La gente sigue creyendo en la Revolución Ciudadana, usted lo ha dicho, Carla, somos la mayor fuerza política del país, y pues esto no es gratis, esto es porque el pueblo sabe, y vuelvo a repetir, más allá del eslogan, sabe que con Correa estábamos mejor. Ingeniero, ustedes lucharon contra la presión mediática, hay que ser muy honestos, tuvieron poca cabida en los medios tradicionales, pero sin duda alguna eso no fue una problemática para ustedes llegar. ¿Y por qué le toco este tema? Porque en el día de las elecciones ya las grandes encuestadoras y los medios de comunicación ponían como ganadores pues a otros candidatos. Tuvimos el honor de en ese momento poderlo entrevistar y usted nos decía, un momentito, esto no ha terminado, recién empieza el conteo, las cifras no cuadran, nosotros tenemos resultados verdaderos. Hay gente en estos momentos que hace un análisis y dice, bueno, es que eso era parte de que en las encuestas la ciudadanía mintió, hablan de un voto vergonzoso, un voto oculto. Otros pues manifiestan que no, pues no, que era parte de, para un poco desalinear a la gente y también a quienes en ese momento aún todavía tenían el espacio de sufragar, vayan hacia la tendencia que ellos ponían, que sin duda alguna era de derecha. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto? Bueno, ese domingo yo creo que se estaba tramando un fraude. Ellos, de una manera, no sé, sospechosa, lanzaron unos exit poll en donde no reflejaban la realidad. Ese día precisamente a través de este medio, a través de todos los medios casi, como dirigente estábamos recibiendo los resultados en el Hotel Ramada y nuestros técnicos tenían otros resultados, técnicos responsables, muy profesionales,
y entonces salimos a refutar esos exit poll que los presentaban. Y ustedes fueron uno de los medios que dieron cabida como en primera instancia, pues para rechazar esos resultados mentirosos, realmente. Y eso es muy sospechoso, y adicionalmente estaban confundiendo a la ciudadanía, estaban tratando de meterle en el consciente y de decirle estos son los resultados, por lo tanto iba a haber una confusión. Pero por eso inmediatamente salimos a refutar esos exit poll mentirosos. ¿El Tribunal Electoral en ese momento qué manifestaba? Bueno, nosotros decíamos que mantengamos la calma, digamos, y que vamos a respetar y que estamos pendientes de los resultados oficiales, que eran los del CNE. Y el CNE nos dio la razón finalmente. Cuando empezó ya el ingreso de los escrutinios de todas las actas, pues se veía, digamos, en el avance del porcentaje se veía la tendencia que iba, hablo específicamente de Guayas, tanto para Aquiles Álvarez en la alcaldía de Guayaquil, como para Marcela Guiñaga en la prefectura del Guayas. Así lo decían nuestros técnicos, así lo sentíamos, nuestras encuestas, por lo tanto, inmediatamente a que el gobierno mañosamente, con cierta prensa, pues salió a dar unos exit poll mentirosos. Ingeniero, usted es el dirigente de la Revolución Ciudadana y tengo que hacerle esta pregunta. El abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, luego de la derrota, luego de que se haya roto ese caudillo de más de 31 años, ya decía yo, ¿no? Yo tengo 33 años y no conocí otra administración que no sea social cristiana. Me voy a dar la oportunidad de ver cómo es una administración diferente. Pero él manifestaba que sí, que aceptaba la derrota y que habían perdido porque muchos partieron las votaciones, muchos le hicieron daño a la ciudad, muchos le hicieron daño al Guayas, ingresando a una contienda electoral que sabía que no iban a ganar por tan solo dividir votos. Mi pregunta ¿es esto cierto o simplemente la derecha y sus aliados se han encargado de hacer el camino para hacerle pensar a la gente, como usted lo decía, que con Correa o con la Revolución Ciudadana estábamos mejor? Bueno, en primer lugar, yo creo que en los últimos 4 años han olvidado a Guayaquil. Y eso es una de las razones principales. La gente en Guayas particularmente quería ese cambio. Y esa es la razón principal. Y luego de que hayan existido otros candidatos de derecha, por supuesto les puedes partir el voto, pero nosotros también teníamos otros candidatos de centro izquierda, pues. Entonces, ese no es el argumento, ese es el justificativo, porque saben que las cosas la hicieron mal, particularmente en los últimos 4 años. Y esa es la razón fundamental, que la gente vivió los años de la Revolución Ciudadana y se dio cuenta que se trabajó para la gente. Hoy, bajo esa palpable realidad, es que la gente elige y opta por la Revolución Ciudadana, por nuestros candidatos, que adicionalmente, hablo en Guayaquil, pues Aquiles Álvarez tenía propuestas serias, propuestas de soluciones, como por ejemplo la inseguridad, la movilidad, el empleo, los comerciantes autónomos, en fin, esas propuestas serias, correctas, que estaban tan débiles, particularmente en los últimos 4 años, es que adicionalmente se suman al proyecto de la Revolución Ciudadana, que hoy por hoy la gente sigue confiando, y que no solamente sigue confiando, somos la fuerza política más grande del país. Luis, hay partidos y hay candidatos. Puedes tener un gran partido, pero si no tienes un buen candidato, probablemente la gente no te va a seguir. Como puedes tener un gran candidato, pero si no tienes ese respaldo del partido, eso es una conexión directa. En este momento ustedes tienen partido y podríamos decir hasta el momento que tienen candidato. Esa unión y esa unificación les llega a ustedes a pensar que en 2 años, digámoslo así, que tiene el presidente de la República, se van a convertir o van a llevar al país a tener un próximo presidente. Bueno, nosotros pensamos en el bienestar del país, en mejorar el país. Está demostrado que se intentó y se logró muchísimas acciones en favor de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Y por supuesto, pues, queremos que el país resurja, y como ya lo hicimos una vez, pues por supuesto estamos seguros de que ahora, incluso corrigiendo errores, pues habrá que mejorar. Pero aquí permítame hacer un llamado a las autoridades, no solo a los demás, sino a los nuestros, a los de la Revolución Ciudadana, que cumplan sus planes de trabajo.
Hoy también tenemos que ser críticos al interior. Tienen que cumplir sus planes de trabajo. Ya fue suficiente con todas las mentiras de Moreno, con todas las mentiras de Lasso. El país ha vivido 6 años de destrucción. Y nosotros hoy, un llamado a todas las autoridades electas, a los nuestros de la Revolución Ciudadana, tienen que trabajar para el pueblo. Hay que generar ese buen vivir que todos anhelamos. El presidente de la República ha llamado al diálogo. Hemos escuchado a algunos miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana y de otras bancadas también, que dicen no vamos a dialogar con el presidente de la República, es un hombre que no tiene palabra, no le creemos. ¿Se mantiene la Revolución Ciudadana en eso o le tocará llegar al diálogo? A ver, ¿usted recuerda cómo le llamó Lasso, el presidente de la República, cómo le llamó a los ciudadanos que iban a votar por el no? Primero eran narcotraficantes, después otros antipatria. Y antipatria. Y ahora, después que los insultó, quiere llamar al diálogo a los antipatria y a los que él llamó narcotraficantes. Hágame el favor, pues hasta una burla. Nosotros no vamos a dialogar, ya lo ha manifestado nuestro líder del movimiento, el economista Rafael Correa, lo ha manifestado nuestra presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, hoy electa prefecta del Guayas, que no vamos a dialogar con alguien que ha perdido su palabra, su credibilidad. La gente se cansó de las mentiras y la falta de palabra de Lasso. Entonces, ¿cómo vamos a dialogar así? Es imposible. Ustedes tienen también, digamos que bastante en ese momento poder, por así decirlo, en el Consejo de Participación Ciudadana. Si no me equivoco, casi tienen la mayoría también, ¿no? En el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ahí están grandes profesionales, ¿no? Allen Berbera, así es. Está Augusto Verduga, un joven brillante. Está Yadira Saltos, una profesional brillante, y otras personas más profesionales que han sido electas, Joana Verde Soto, en fin, hay personas que tienen que ponerse del lado de la patria, tienen que rescatar la patria. ¿Cuál es el compromiso de este Consejo de Participación Ciudadana que el gobierno con esa consulta mentirosa y mañosa quiso destruir? Porque al momento que quería quitarle las competencias para irnos al pasado otra vez y vivir en esos trasvestidores de elecciones, pasándose los maletines para ver a quién ponían o designaban como autoridades de control. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y que tiene la Revolución Ciudadana, que en un momento ganó a sí mismo elegidos por decisión del pueblo y luego, pues tras una persecución, los terminaron destituyendo? Simple, Carla, rescatar la patria. Simple, rescatar la patria ante un Consejo de Participación Ciudadana reciente, ¿no? Que fue destituido, pero un consejo totalmente vendido, pues un consejo entregado, arrodillado a las decisiones de Lasso, incluso con acciones ilegales y anticonstitucionales. Hoy ese Consejo de Participación Ciudadana tiene la misión, como una frase básica, de rescatar la patria. El pueblo ha sufrido ya 6 años con Moreno y con Lasso. Hoy es momento de volver a ser patria. Bueno, ya finalizando esa entrevista y agradeciéndoles por su tiempo, ustedes no van a hablar con el presidente, pero ¿están dispuestos a conversar con otros partidos políticos? Mire, siempre habrá diálogo con quienes tengan una ideología y un pensamiento para ayudar a las grandes mayorías, para hacer surgir al país. Con ellos, los que tengan ese pensamiento, pues yo creo que hay que abrir los brazos, porque en la sumatoria de esfuerzos habrán mejores resultados. Pero con un gobierno que ha perdido credibilidad, que no tiene palabras, que día a día son mentiras, es imposible dialogar. ¿La muerte cruzada es la solución en este momento? Bueno, si así lo determinan, pero siempre pensando en las formas democráticas, constitucionales, pues estará correcto, para eso existen las normativas y las leyes. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Monge. Felicitamos el arduo trabajo de la Revolución Ciudadana, estaremos pues muy pendientes de lo que suceda en el Guayas y en el país. Muchas gracias. Gracias.